Alumnas, continuamos con la terminología contable y recordemos que esto no es otra cosa más que los términos que ocupamos en contabilidad para referirnos a algunos bienes de activo o de pasivo, o incluyendo el capital. Entonces el día de hoy vamos a iniciar con las cuentas del activo. Recordamos lo aprendido en clases pasadas y sabemos que activo son los bienes y derechos de una persona, es decir, puede ser una persona física o una persona moral. Y tomando en cuenta esos bienes y derechos, iniciamos con la primera cuenta que incluye el activo, que es caja. La caja va a estar representada por las monedas y billetes de banco. Preferentemente. Pero también se van a tomar en cuenta los vouchers de tarjetas de crédito, que recuerden que son los tickets que a mí me dan cuando yo pago algo o caso contrario. Entonces, en palabras sencillas y para que ustedes lo asimilen más fácil, caja va a estar representada por las monedas y billetes de banco. ¿Cuándo va a aumentar el dinero en caja? Imagínense ustedes la caja de algún negocio, va a aumentar cuando la abren y mete dinero. ¿Cuándo va a disminuir? Pues cuando la abren para sacar dinero, para pagar cualquier gasto o la compra de cualquier producto. Esa es la primera cuenta que vamos a analizar el día de hoy en lo que respecta a activo. De ahí vamos a otra cuenta que se llama fondo fijo de caja chica. Esta cuenta va a estar representada por las cantidades de dinero que sacamos para hacer frente a gastos menores. Como por ejemplo, en algunas situaciones se acostumbra que se descompone un vehículo y pagan 30 pesos de que les echaron aire a las llantas o dieron una cooperación de 50 pesos o todos aquellos gastos menores que no representen el entregar un cheque o el abrir el efectivo de la caja, se contemplan en esta cuenta que se llama fondo fijo de caja chica y es dinero para gastos menores. Aunque se puede modificar la cantidad que debemos trabajar o tener en esta cuenta de fondo fijo de caja chica, lo recomendable es que no exceda los 2,000 pesos. ¿Estamos? Va a aumentar cuando ingresemos dinero a la caja chica, va a disminuir cuando paguemos. Continuamos con la siguiente cuenta, que va a representar o que se llama bancos. Y la cuenta de bancos no es otra cosa más que el dinero en instituciones bancarias. Es decir, cuando nosotros como comerciantes vamos a depositar dinero a una institución bancaria, ese movimiento se introduce a la cuenta que se conoce como bancos. Va a aumentar cada vez que depositemos dinero en un banco, va a disminuir cada vez que saquemos dinero de un banco. Aquí vale la pena hacer el comentario que la ley del impuesto sobre la renta contempla que todos los pagos que realicemos arriba de 2,000 pesos sean cubiertos con cheque. Es decir, si yo compro un artículo que me costó 1,800, lo voy a pagar con caja, porque mi importe es menor a 2,000. Si yo compro un artículo que vale 2,500, entonces lo voy a pagar con bancos, porque el importe excede 2,000. ¿Estamos de acuerdo? Si yo voy a pagar 10 pesos porque voy a cooperar para que limpien el vidrio que está enfrente de mi empresa, entonces voy a sacar el dinero del fondo fijo de caja chica. En conclusión, estas cuentas manejan dinero en dinero. El dinero en efectivo va a ser manejado generalmente por caja o fondo fijo de caja chica. Cuando los importes sean menores a 2,000 pesos, saldrán de caja. Cuando sean cantidades muy pequeñas, entonces van a salir de fondo fijo de caja chica.
Cuando las cantidades que yo desee pagar excedan los 2,000 pesos, en este caso, mi cuenta va a ser bancos. Va a aumentar cuando deposite en el banco, va a disminuir cuando retire del banco. Continuamos con nuestra operación. Aquí en bancos vale la pena mencionarlo, que ya se están haciendo diferentes formas de pago. Es decir, antes solamente contemplábamos el ir a depositar y tener nuestra ficha de depósito. Ahora también se consideran las transferencias electrónicas, los TEF, los PAYS y muchas más formas de pago vía transferencia electrónica que modifican al banco. Continuamos con nuestra siguiente cuenta. La siguiente cuenta se va a llamar inversiones temporales. Cuando nosotros hablamos de inversiones temporales, nos estamos refiriendo a aquellas inversiones o valores bancarios en los cuales la empresa invierte para obtener ganancias a corto plazo. Es decir, de acuerdo a las características de cada banco le nombra a sus valores de alguna forma. Pagaré 28, garantías, y no es otra cosa más que la facilidad que me dan o les damos de que nosotros guardemos nuestro dinero por determinado tiempo en el banco y después eso nos genere un rendimiento, es decir, una ganancia. En inversiones y valores también está integrada por todas aquellas acciones que la empresa adquiere para obtener ganancias a corto plazo. ¿Y qué es una acción? Bueno, en una manera muy general, vamos a mencionar que cuando eres una persona física, solo tú formas tu empresa, pero cuando eres una persona moral o sociedad, tú constituyes tu empresa a través de una acta constitutiva que das de alta en un registro público de la propiedad y que a su vez, si son 4 socios, en términos así muy generales, tu empresa va a estar distribuida y si los mismos aportan las mismas cantidades, en 4 partes. Cada parte recibe el nombre de acción. Entonces imaginemos que X personas formaron una sociedad integrada por 4 socios, pero uno de ellos ya no quiere permanecer en esa sociedad y decide venderla. La vende a un precio muy adecuado, tú la adquieres y entonces entraría en inversión temporal, porque la adquieres con la intención de obtener ganancias a corto plazo. Recordemos que cada parte de la empresa aporta ganancias y se divide en esas 4 partes. Entonces, las ganancias que obtenga, que se llaman dividendos, van a ser las ganancias que tú vas a tener a corto plazo, si es que es en un periodo menor a un año. Entonces, en inversiones temporales van a ser, está integrada por las acciones y otros valores que la empresa adquiere o nuestra empresa adquiere para obtener ganancias a corto plazo. Recuerden, el corto plazo en contabilidad lo contemplamos a menos de un año. Y hasta ahí estamos contemplando 4 cuentas de activo. Vamos a continuar de una manera más fluida y la siguiente cuenta, que tiene muchísimo movimiento, se llama mercancías y su nombre nos indica a qué se refiere. ¿Cuál es la mercancía de un panadero? El pan. La mercancía de una agencia que vende autos, pues los autos. Entonces, se le llama mercancía a todo aquello que es objeto de compra-venta. Recuerden, a todas ellas se les agrega la palabra, representa los bienes, por ejemplo, representa los bienes como monedas y billetes de banco que son propiedad de un comerciante, representa los bienes que son objeto de compra-venta y así consecutivamente. ¿Cuándo va a aumentar la mercancía? Pues cuando adquiriéramos mercancías, cuando compremos mercancías. ¿Cuándo va a disminuir? Pues cuando vendamos. Entonces, continuamos con la cuenta que se llama clientes. Si yo les preguntara,
¿Quién es un cliente en una tienda? Estoy segura que me responderían que es la persona que va y compra. Él es un cliente o ella es un cliente. En contabilidad va a ser similar, pero vamos a agregar un pequeño detalle. En contabilidad son las personas, recuerden, físicas o morales, que deben a la empresa, nosotros somos la empresa, por haberles son las personas que deben a la empresa por haberles vendido mercancía a crédito sin garantía documental. Es decir, efectivamente, los clientes son las personas a las quien les debo, pero en contabilidad vamos a agregar otras características que les vendo a crédito y sin ninguna garantía documental. Es decir, yo confío en la buena fe de esa persona, sea física o sea moral, y creo que me va a pagar. No hay ningún documento, no le pido que me firme nada, simplemente confío en su buena fe. Y entonces, hasta acá llevamos las primeras cuentas de activo. Continuemos con las demás. Así como estamos relacionando a un cliente, que habíamos comentado que nosotros le damos mercancía a crédito o le vendemos mercancía a crédito sin ninguna garantía documental, entonces se da otro momento en el cual cuando tú desconfías de la persona a la que le estás vendiendo y entonces le exiges una garantía documental, es decir, le dices, te voy a vender 50,000 pesos de mercancía, pero a cambio me vas a firmar un pagaré, porque honestamente tengo dudas de que me cubras o me liquides esa deuda, entonces cambia la figura de la cuenta y se llama documentos por cobrar. Y la cuenta de documentos por cobrar va a representar las letras de cambio o pagarés que le deben a la empresa. Pero expliquemos qué es un pagaré, si es que ustedes nunca han manejado ese concepto. Se le llama pagaré a un documento en el cual viene marcada la leyenda en el mismo y dice, pagaré a la orden de, y entonces es una promesa de pago. Aparecen datos como el nombre de la persona que se endeuda, la fecha en que se realice ese pagaré, la fecha en que van a pagar y el porcentaje de intereses si es que les deseas cobrar. Otros datos como el aval, que es la persona que va a pagar, si es que el responsable o el deudor no lo hace, entonces aparece la figura de aval y son las personas en las que recae toda la obligación, si es que el responsable de ese pagaré no cubre la deuda. Y por eso es que si tú firmas un pagaré, tú estás dando la promesa de pago de ese pagaré. Acá, aterricémoslo a la vida cotidiana. Ustedes necesitan dinero y le van a pedir 5,000 pesos a la vecina. La vecina les confía, pero pues la desconfianza la empieza a invadir. Y entonces les dice que sí se los presta, pero que le van a firmar un pagaré y debe estar respaldado por su mamá, para que sí le paguen ese pagaré. Le comentan a la mamá y la mamá acepta. Entonces se hace un pagaré, que es una promesa de pago. Irían los 5,000 pesos indicados ahí, iría el nombre de ustedes en la promesa de pago, firmarían ustedes y en la parte de atrás como aval, es decir, como persona que respalde ese pago, irían los datos de su mamá. Y entonces cada vez que ustedes quieran a deber, firmarían pagarés y pagarés y pagarés. Y entonces ese representaría para ustedes
un documento por pagar. Pero si fuera un caso contrario, que es el que estamos viendo acá, que la vecina les deba a ustedes, entonces sería un documento por cobrar. Ella les debe a ustedes 5,000 pesos, ella es la que firma, entonces es un documento por cobrar. Deseo que lo estén entendiendo bien. En su momento vamos a hacer un pequeño espacio para que yo las enseñe a llenar pagarés. Continuamos con otra cuenta que se llama deudores diversos. La cuenta de deudores diversos, chicas, está integrada por todas aquellas personas que deban a la empresa, recuerden, nosotros somos la empresa, por cualquier concepto que no sea mercancía. Entonces, son las personas que deben a la empresa o nos deben por cualquier concepto que no sea mercancía. Va a aumentar cada vez que una persona les quede de ver por cualquier cosa que no sea mercancía y va a disminuir cuando les paguen. Pero vamos a asociarlo para que ustedes lo entiendan. Hablamos de la cuenta de clientes y habíamos dicho que un cliente era la persona que me debía por haberles vendido. Yo les vendí mercancía y crédito sin garantía documental. Un documento por cobrar son las letras de cambio o pagarés que están a favor de mi negocio. Y los deudores diversos son las personas que me deben por cualquier cosa que no sea mercancía. Si nosotros tuviéramos que aterrizar esos tres conceptos, si mi cliente preferido me debe 3,000 pesos, entonces sería un cliente. Si mi cliente que apenas me empezó a comprar y desconfío de venderlo de vez en cuando porque no sé si se me escape y le pido que me firme una letra de cambio, un pagaré, la cuenta que utilizaría sería documentos por cobrar, porque él me debe, yo voy a cobrar. Si me quedan a deber porque les vendí, estoy hablando de esos casos de mercancía, si me quedan a deber porque les vendí mi coche y me quedaron a deber una diferencia, entonces serían deudores diversos, porque me deben por cualquier cosa que no es mi mercancía. Yo no me dedico a comprar y vender coches. Espero que quede un poquito más claro. Continúo con la siguiente cuenta que se llama anticipo a proveedores. Y creo que todos nos hemos involucrado en este término. Sabemos que un anticipo es una cantidad de dinero que dejamos a cuenta de mercancía. ¿Alguna vez nos ha tocado cubrirla? Quiero mencionarles y hacer una pausa que en su antología las cuentas que estoy abordando aparecen en la página 28 y 29 y entonces ahí aparece todo lo que estamos analizando. Entonces, anticipo a proveedores son los anticipos a cuenta de mercancía que entregamos a los proveedores. Y sabemos que un anticipo es una cantidad de dinero que damos antes de adquirir esa mercancía. Por ejemplo, a mí me gustó un lote de blusas cuando pasé por una maquiladora y entonces decido encargar 100 blusas para que la venda yo en mi boutique. Les doy una parte de dinero y eso se le llama anticipo a proveedores y es por mercancía. Va a aumentar cada vez que dé un anticipo, va a disminuir cuando se pague total o parcialmente esa cuenta. Continuamos con otras cuentas muy sencillas y esta les aseguro que se la van a aprender más rápido de la que se imaginan. Terrenos. Los terrenos van a estar representados por los predios propiedad del comerciante. Recuerden que estamos hablando de una contabilidad comercial. Pueden ser los dueños propiedad de la persona, física o moral, y es exactamente el mismo término. Y entonces nosotros sabemos que un predio son terrenos, son extensiones de tierra, pero la característica primordial de ese terreno es que no tiene construcción. Y entonces lo contrario a terrenos son edificios.
La cuenta de edificios va a estar integrada por las construcciones propiedad del comerciante, todas aquellas construcciones o propiedades del comerciante o de la empresa. Aquí sí vale la pena que se comporten un poquito como niño de 3 años. Nosotros somos la empresa o los comerciantes y entonces es el activo cuando hablamos de nuestros bienes, de nuestros derechos. Tenemos que notarlo así para poder asimilar muy bien los ejercicios. Y después de los edificios nos brincamos a la cuenta que se llama mobiliario y equipo. Y bueno, esta creo que ya esta se la van a saber. La cuenta de mobiliario y equipo va a estar representada por todos los muebles y utensilios del comerciante o de la empresa, llámense escritorios, mesas, sillas, lockers, libreros, toda la mueblería. Y entonces voy a borrar para poder continuar con las demás cuentas. Recuerden, los terrenos, el mobiliario, los edificios van a aumentar cada vez que compramos y van a disminuir cada vez que los vendamos o que los demos de baja por inservibles. ¿Por qué? Porque un escritorio o una mesa, una silla, lo que ustedes quieran nombrarle, incluyendo una computadora, en su momento lo voy a poder vender o dar de baja porque ya no funciona. Y eso es normal, es parte de mi activo. Continuando con las cuentas de activo, vamos a repasar lo que son el equipo de cómputo electrónico. Y como su nombre lo indica, el equipo de cómputo va a estar integrado por todas aquellas computadoras, impresoras, escáneres, mouse y todos los dispositivos que me sean de utilidad para una computadora. Continuamos con el equipo de reparto. Y para que a ustedes les quede claro, el equipo de reparto va a estar representado por todos aquellos equipos de tipo marítimo, aéreo o terrestre que me sirvan para repartir mi mercancía, por eso se llama equipo de reparto. Y si yo me voy al marítimo, yo diría que serían desde las balsas, las lanchas, los barcos, esos son marítimos. Si yo me voy a terrestre puedo repartir con un triciclo, una bicicleta, una motocicleta, un carro pequeño, una camioneta, un camión o hasta un tráiler. Si yo me hablo de aéreo, pues me refiero a un helicóptero, un avión, que son los más utilizados en el reparto de la mercancía. Entonces, el equipo de reparto va a estar integrado por todos aquellos medios que me sirven para repartir mi mercancía. Y continuamos con nuestra siguiente cuenta que se llama depósitos en garantía. Aquí les preguntaría, ¿han trabajado alguna vez con un depósito en garantía? Los depósitos en garantía van a estar representados por todos aquellos contratos que respalden las cantidades de dinero que dejamos para garantizar productos
servicios. Obviamente van a aumentar cuando yo deje ese depósito y va a disminuir cuando yo lo recupere porque ya me dieron el servicio. Coloquialmente hablando, donde ustedes utilizan un depósito en garantías con los músicos. Si yo decido contratarle mariachi a mi familia porque fue su fiesta, entonces cuando yo acudo, ellos me hacen un contrato, les dejo una cantidad de dinero y hasta el día en que se presentan les pago la diferencia. Eso es un depósito en garantía, es un ejemplo claro de un depósito en garantía. Y lo mismo sucede con las empresas. Cuando desean contratar los servicios de una caja de seguridad, entonces dejan un depósito en garantía para garantizar el uso de esa caja de seguridad, incluso con la luz eléctrica. Cada vez que ustedes hacen un contrato con Comisión Federal de Electricidad, ustedes deben dejar un depósito en garantía para que ustedes reciban el servicio. Y nos vamos a ir con la última cuenta del día de hoy, que se llama inversiones permanentes. Si les suena conocida, efectivamente acabamos de analizar la de inversiones temporales, que habíamos dicho que eran todas esas acciones y valores que la empresa adquiere para obtener ganancias. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Que las inversiones temporales son a corto plazo y las inversiones permanentes son a largo plazo. Hablábamos de inversiones temporales a menos de un año, y entonces, ¿qué sería inversiones permanentes? Pues a más de un año. ¿Cuándo va a aumentar? Cuando adquiéramos acciones o valores. ¿Cuándo va a disminuir? Pues cuando las vendamos. Entonces, hasta este momento llevamos analizando más terminología contable y referente a las cuentas de activo. Llevo aproximadamente la mitad de cuentas de activo, pero para que ustedes lo entiendan bien, vamos a practicar con algunos ejercicios para que ustedes confirmen, reafirmen, utilicen y razonen todos los conceptos aprendidos. Entonces, vamos a dar pequeños ejemplos con los cuales ustedes van a poder entender por qué es importante manejar la terminología contable. En específico, estamos hablando de las cuentas de activo dentro de una empresa o negocio. Y entonces, continuamos con nuestros ejercicios. Por ejemplo, un ejercicio muy simple y muy sencillo para que ustedes me entiendan. Hablamos en clases pasadas de las funciones de la contabilidad, y las funciones de la contabilidad, la primera de ellas era el registro, es decir, anotar las operaciones comerciales. Y una operación comercial muy común es que compremos mercancía. Anotamos el ejercicio, es la primera función, registro. Compramos mercancía por 1,500 pesos en efectivo. ¿Y para qué me van a servir mis cuentas? Primero voy a hacer un análisis de las cuentas. Si yo sé que compré mercancía, seguro va a aumentar mi mercancía. La cuenta que controla la mercancía se llama mercancía. Entonces, va a aumentar mi activo con mercancías. ¿Con cuánto va a aumentar? Pues con 1,500. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo pagué? Están diciendo en efectivo. ¿Quién controla el dinero en efectivo? Las monedas y los billetes, pues caja. Entonces va a disminuir mi activo con caja con 1,500 pesos. Y estoy cumpliendo con la segunda función de la contabilidad, que es la clasificación. Estoy analizando en qué voy a anotar mis operaciones y las estoy separando. ¿Quedó claro? A ver, analicemos otro ejemplo. El 2, igual vamos a comprar mercancía, pero ahora va a ser por una cantidad mayor. Compramos mercancías por 2,500 con cheque. Aquí vamos a poner dos opciones. Si a mí me dicen con cheque, en automático sé que es bancos. Pero si a mí solamente me dijeran por 2,500,
yo lo que tengo que hacer es verificar la cantidad. Es mayor a 2,000, la pago con cheque. Es menor a 2,000, la pago con cajas. Aquí vale la pena especificarles que todo depende del régimen en el que tribute esa persona, física o moral. Hay regímenes actualmente que sus gastos mayores son cubiertos o deben ser cubiertos si exceden los 2,000 pesos con cheque. Pero hay facilidades administrativas para otros contribuyentes que tienen hasta 5,000 pesos para hacerlo con cheque. Entonces, ahí yo me voy a quedar con la de 2,000 porque es la generalidad, pero hay esa aclaración. Entonces, si compré mercancía, ya quedamos que va a aumentar mi activo con la mercancía y que va a aumentar con 2,500 pesos. Quedamos que pagamos con el cheque, entonces, ¿quién maneja los cheques? Pues los bancos. Y disminuye en automático mi cuenta de bancos, 2,500. Hagamos otro ejercicio para entenderlo mejor. Ejercicio número 3. Ahora compramos mercancías por 8,500 y la vamos a dejar por 8,500. Vamos a aplicar los conocimientos aprendidos anteriormente. Yo no estoy diciendo forma de pago, entonces lo que analizo es que la cantidad es mayor a 2,000 pesos, va a disminuir bancos, aumenta mi mercancía. ¿Con cuánto? Con 8,500. ¿Qué va a disminuir? Bancos, porque la cantidad excede los 2,000 pesos y entonces son 8,500 pesos. Y recuerden, son cantidades que debo de estar razonando, por eso debo de manejar las cuentas y de saber cuáles son los contenidos para poderlos analizar y realizar de la mejor manera. Y con esto estoy explicándoles un poquito más acerca de lo que son las cuentas de activo y pasivo en su futuro. Entonces, vamos a continuar con otro pequeño ejercicio para que ustedes lo terminen de analizar. Voy a hacer 2 más para que los asimilen y me voy a las ventas. ¿Qué es tan común? Compramos y vendemos. Entonces, mi ejercicio número 4 se va a referir a la venta de mercancías. Vendemos mercancías por 3,500. No dije forma de pago. Entonces, si yo vendo mercancía, ¿qué va a pasar con la mercancía? Pues va a disminuir mercancía, disminuye mi activo, que es mi mercancía. ¿Con cuánto va a disminuir? Con 3,500. Ahora voy a checar. ¿Es menor a 2,000? No. Es mayor, por lo tanto, bancos va a ser la cuenta que se va a modificar con 3,500. La duda es, si yo vendo mercancía, ¿va a aumentar o va a disminuir mi banco? Efectivamente, va a aumentar mi activo de bancos porque me van a pagar. Si yo vendo, yo doy mi mercancía y disminuye y aumenta mi banco porque me tienen que pagar de alguna manera. ¿Estamos de acuerdo? Si en forma de pago me dijeran la cantidad fuera menor a 2,000 pesos, entonces sería caja. Pero como no lo es, entonces por eso contemplo bancos. Si fuera un gasto menor, a lo mejor de 10 pesos, de 200, de 300, lo puedo sacar del fondo fijo de caja chica. Pero tomemos otro ejemplo para que terminemos de asimilar un poquito estas cuentas. Vendemos mercancías por 3,500, otra vez. Pero ¿qué les parece si ahora decimos a crédito? Y ustedes recordarán que las personas a las que les vendo mercancía a crédito sin ninguna garantía documental son los clientes. Entonces, en este caso, debe aumentar mi activo, que son clientes, con estos 3,500 y va a disminuir mi activo, que es mi mercancía, con 3,500. Si en este ejercicio, en lugar de pagármelo a crédito, dijéramos, me firmaron un pagaré para garantizar esa venta, entonces aumentarían los documentos por cobrar, no los clientes. Y con esto cierro la primera parte de las cuentas de activo,
que vamos a estar analizando durante todo este semestre. Agradezco muchísimo su atención.